A continuación, Inmigrantes. Hoy en Inmigrantes, el camino hacia un sueño. Fue torturado, golpeado y le quebraron las costillas por manifestarse contra el gobierno. Ahora busca asilo político mientras que lucha por la protección de los derechos humanos en su país. La abogada Meredith Brown nos explica si la violencia comprobada de un gobierno extranjero contra sus habitantes podría facilitar la aprobación de casos individuales de asilo. Tiene que ir al médico, pero escuchó que si usa el Medicare, nunca le van a dar la residencia permanente. ¿Será verdad? Despejamos todas las dudas en nuestra sección Mitos versus Realidad. Se crió rodeado de músicos y llegó a ser un maestro con el violín. Ahora utiliza su talento para que profesores usen la música en sus enseñanzas de historia y matemática. Y además te traemos toda la actualidad de los temas migratorios con nuestro resumen semanal. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal con las historias que reflejan el desafío diario de vivir como inmigrantes en los Estados Unidos. Relatos de voces centroamericanas que nos comparten su experiencia, sus logros y sus alegrías. Una comunidad en la que tú también puedes participar desde tu hogar compartiéndonos tu historia o enviando tus preguntas a través de los medios que aparecen en pantalla. El sueño americano de Jeffrey Harkin comenzó a tomar vuelo en el lugar más inusual que ningún inmigrante podría llegar a imaginar. Dentro de las celdas a temperaturas extremadamente bajas conocidas como las hieleras. Sería en esos espacios diseñados para intimidar a los inmigrantes recién llegados donde Jeffrey comenzaría a sentir el calor de la esperanza en su corazón luego de demasiado sufrimiento físico y espiritual. Esta es su historia. El sol de la Florida derrama su calor tropical sobre un parque público de la ciudad de Miami. A la sombra, un joven centroamericano que sabe de luchas ejercita su cuerpo para los desafíos que el futuro le podría presentar. Es un veterano de 1000 batallas que llegó a este país para salvar su vida. Mi nombre es Jeffrey Isaac Harkin. En Nicaragua yo vivía en la ciudad de Bluefield. De Bluefield me gustaba casi todo. La cultura, la gastronomía, su gente, el sabor al timbal. Y se baila bailes como punta, el palo de mayo, que es un baile ancestral. Bluefield es más diferente de Nicaragua, similar a lo que es España y Cataluña. Nos queremos independizar, pero no contamos con los medios económicos, no contamos con muchos factores, mas sin embargo somos un país dentro de Nicaragua, nos consideramos. Sería esa mentalidad independentista y comprometida la que motivaría a Jeffrey a participar en las manifestaciones populares de abril de 2018 contra la decisión del gobierno en reducir el 5% los pagos de las jubilaciones ya vigentes en Nicaragua y aumentar el monto de los aportes de los trabajadores activos. Una medida que fue rechazada de inmediato por la población, que sería reprimida en forma brutal por el régimen de Daniel Ortega. Luego las marchas, las protestas se fueron aumentando y creciendo y se hicieron marchas y protestas a nivel nacional. Jeffrey participaría activamente en la toma de universidades, convirtiéndose de inmediato en objetivo del gobierno que lo catalogaría como terrorista. El 20 de julio del 2018 me detienen injustamente, ilegalmente, violentando mis derechos. Jeffrey sería juzgado por la dictadura junto a otros de sus compañeros de protesta y encerrado en una cárcel por 11 meses. Fui torturado, me quemaron parte de mis testículos con cigarrillo, me golpearon y me fracturaron una costilla, sentía que me moría. Y le dije a la Virgen María, le dije a Dios que me diera solo una oportunidad de vivir, ver a mi madre, volver a Bluefield. Jeffrey lograría recuperar su libertad y regresaría a su ciudad con el único objetivo de darle a su madre una prueba de vida. Me dijo, hijo, prefiero verte lejos, pero no prefiero verte en un cementerio. Tomé la iniciativa de salir. Antes de hacerlo, haría su último acto de protesta en suelo nicaragüense. Me llamo Jeffrey Isaac Harkin, conocido como El Nene. Soy un autoconvocado, fundador del movimiento 19 de abril. Yo insto al pueblo de Nicaragua a mantenerse siempre firme, pidiéndole a Dios que Nicaragua sea libre y que nuestros hermanos que se encuentran todavía presos políticos, este gobierno los libere. Sería así como Jeffrey emprendería un largo recorrido para denunciar en la región la violencia política de la que fuera testigo en Nicaragua.
Salí de Nicaragua, rumbo a Costa Rica. Luego de Costa Rica me crucé para Panamá, donde ya conocía, de Panamá a Colombia. De Colombia volví a Costa Rica, de Costa Rica me fui para Trinidad y Tobago. Estuve por Jamaica, estuve por República Dominicana, estuve en Venezuela, en Colombia, estuve en Chile, estuve en México, volví a Costa Rica, después estuve en Honduras. Estuve en varias organizaciones internacionales denunciando públicamente, como la ONU, la OEA y muchas organizaciones. Me presenté para denunciar las violaciones a derechos humanos. Un camino que finalmente lo traería hasta los Estados Unidos en busca de asilo. Buscar Estados Unidos porque es el único país en ese momento y es el único país que me ha garantizado mi seguridad. Su destino final sería la ciudad de Miami, donde encontraría una nutrida comunidad de nicaragüenses en el exilio que lo apoyaría en el emprendimiento con el que financiaría su sustento. Vendo comida. Mi principal trabajo ha sido el arte culinario, la comida nicaragüense costeña, que es una comida muy sabrosa. Se basa en arroz con coco, mariscos con coco. En la gastronomía el glamour es muy rico. Sin embargo, su principal motivación continúa siendo la de visibilizar las violaciones a los derechos humanos que aún se cometen en su país y a demandar por una Nicaragua libre de dictadura. Me he reunido con muchas autoridades de los partidos, de los dos partidos, tanto demócratas como republicanos. He servido de voz para Nicaragua y para Centroamérica. Me he reunido con congresistas, senadores, alcaldes, gobernadores, activistas de derechos humanos. Muchos me dicen el embajador y pues no soy un embajador. Soy un simple vocero de las universidades nicaragüenses y de la comunidad universitaria. Soy un vocero de la resistencia nicaragüense, denunciando internacionalmente las violaciones que vive mi familia y mi pueblo. Y mientras lucha por el futuro de su pueblo, Jeffrey mantiene las esperanzas que Estados Unidos acepte su pedido de asilo y le permita reconstruir la vida que tuvo que dejar atrás. Este país, que es país de los sueños y de oportunidades, te ayuda a crecer, porque dicen que lo que no te mata te vuelve más fuerte. Y para hablar del caso de Jeffrey nos acompaña la abogada Meredith Brown, especializada en temas de inmigración. Bienvenida, Meredith, como siempre. El relato de las violaciones a los derechos humanos que describe Jeffrey son muy difíciles de escuchar. Lamentablemente ya no nos sorprende porque se suma a los relatos similares de otros inmigrantes que llegaron pidiendo asilo de la violencia estatal en Nicaragua o en Venezuela. ¿Qué está haciendo ahora el gobierno de los Estados Unidos en estos casos, Meredith? ¿Se tiene en cuenta la procedencia de los solicitantes de asilo a la hora de evaluar este tipo de casos? Sí, definitivamente. Y la gente que ya está cruzando la frontera sur de los Estados Unidos y está pidiendo asilo, lo que estamos haciendo es que cuando ya estén en corte, estamos en conversación con el fiscal. Porque como hemos mencionado, es como un triángulo. Tenemos el defensor, que soy yo, el fiscal de inmigración, que es un abogado de ICE, ¿verdad?, de la Policía de Inmigración, y luego el juez. Entonces, antes de llegar a la cita final, siempre estamos tratando de negociar una salida positiva, donde podemos decir, como en este caso, Dios mío, yo creo que podemos tener una estipulación de una victoria antes, ¿verdad? O por lo menos nomás tocar en ciertos puntos de credibilidad quizás, y que realmente fue el Estado que estaba haciendo eso. En realidad, eso es un caso muy fuerte, donde el abogado, yo creo que están en contacto con el fiscal antes para ver si hay pues una duda o algo, ¿verdad? Y luego adelante con la cita final. Ojalá que así sea después de todo lo que Jeffrey ha tenido que pasar. Sabemos que él tiene una pregunta directa para ti, así que vamos a escuchar. Muy bien. Doctora, ¿qué pasaría si me negaran el asilo político en Estados Unidos? Bueno, Jeffrey, yo creo que no va a tener problemas de una negación de su caso porque es un caso tan fuerte, ¿verdad? Yo creo que lo más importante en cuanto a la preparación es practicar preguntas con su abogado, y luego el abogado debe anticipar las preguntas del fiscal y también del juez, porque el juez brinca y puede hacer preguntas en cualquier momento. ¿Cuáles son esos consejos que Jeffrey no puede olvidar para poder representar su caso de la mejor forma, y también otros de nuestros televidentes que están pasando por una situación bastante similar a esta? Muy bien, yo tengo como un secreto, un tip muy importante. No sé si Jeffrey está con su novia o tiene a alguien especial en su vida, o cualquier inmigrante que va a ganar su asilo. Es muy importante casarse antes de la victoria, porque entonces puede incluir
a su cónyuge. También si tiene hijos hipotéticamente en su país o en los Estados Unidos y son menores de 21 años, cuando se gana su caso, tiene que aplicar para la inclusión de sus hijos. Y finalmente es muy importante la dimensión de su salud mental. Hay que hablar de su caso, fue extremadamente fuerte. Y he visto mucha gente, y no estoy diciendo a usted, Jeffrey, pero mucha gente que empieza a tomar o tiene problemas, ¿verdad?, por todo lo que ha sufrido. Entonces es muy importante buscar un psicólogo, un terapista, un grupo de apoyo mutuo, una iglesia, donde realmente puede buscar una solución emocional. Tenemos que buscar la dimensión de apoyo emocional, espiritual, ¿verdad?, con los amigos, etcétera, y realmente para tratar de tener el apoyo que usted merece después de todo lo que ha hecho. Y también hay que decir felicidades a Jeffrey por todo su activismo, y primero Dios y nosotros va a haber cambios positivos en Nicaragua en el futuro. Así es, esperamos que así sea, no solamente por el bien de él, sino por toda la comunidad nicaragüense. Y bueno, ya sabe usted que al igual que estos tips que nos acaba de regalar Meredith, todas las semanas seguiremos ofreciendo desde este espacio ayuda a la comunidad centroamericana. Y si usted tiene alguna pregunta o quiere contar su caso para que nuestra abogada pueda ayudarle, recuerde que puede comunicarse a través de las diferentes plataformas digitales y los medios que aparecen en pantalla. Repasaremos ahora un resumen semanal de noticias que impactan a la comunidad inmigrante. Un informe de la Universidad de Syracuse informó esta semana que existen más de 2 millones de casos de inmigración pendientes en las Cortes de Inmigración de Estados Unidos, con tiempos de espera promedio superiores a los 4 años, y que por primera vez en la historia el número de casos de asilo pendientes supera los 800,000. Según el reporte, los datos más recientes de las Cortes de Inmigración muestran que hasta el 31 de diciembre de 2022, el número de casos pendientes llegó a 2.056.328, lo que marca un récord histórico. De este total, las Cortes de Inmigración de Florida son las que más casos tienen en el país, con 326.895 casos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció este lunes que ciertos solicitantes de asilo podrán tramitar su permiso de trabajo de forma electrónica directamente en la página web de la agencia migratoria. En un comunicado, la agencia de inmigración aclaró que los inmigrantes que hayan solicitado asilo en Estados Unidos y cuyo caso siga pendiente pueden aplicar al documento de autorización de empleo una vez hayan cumplido los 150 días de haber presentado su caso de asilo. Para hacerlo, el solicitante debe visitar el sitio my.usis.gov y crear una cuenta personal gratuita y completar el formulario I-765. Tiene que ir al médico, pero escuchó que si usa el Medicare nunca le van a dar la residencia permanente. ¿Será verdad? Despejamos todas las dudas en nuestra sección Mitos versus Realidad. Se crió rodeado de músicos y llegó a ser un maestro con el violín. Ahora utiliza su talento para que profesores usen la música en sus enseñanzas de historia y matemática. Ya regresamos. For Imprint, this is Lisa. Hi, I'd like 50 welcome wows and emergency SOS alerts. Invest in your best investment with Greenlight. Bienvenidos a la sección dedicada a despejar algunos de los mitos que muchos inmigrantes traen todas las semanas a mi oficina. Esto es Mitos versus Realidades. Hoy vamos a hablar del uso de los beneficios federales y de cómo puede afectar su pedido de la residencia permanente en el futuro. Algunos dicen no uses el Medicare porque no te van a dar el Green Card cuando pidas la residencia. ¿Hay algo de realidad en esa idea? Comienza un nuevo día y usted sale hacia su trabajo a echarle ganas como siempre. De la nada, sufre un accidente y necesita asistencia médica. Sin embargo, no tiene papeles. El costo de un seguro médico es caro y le advierten que si le pide ayuda al gobierno, nunca conseguirá los papeles de residencia porque se convierte en una carga pública. ¿Cómo que en una carga pública? ¿Qué quiere decir eso?
La expresión carga pública se refiere a una prueba que usan los oficiales de inmigración cuando alguien solicita entrar a los Estados Unidos o cuando solicita residencia permanente por primera vez. Su objetivo principal es el de determinar si el solicitante puede subsistir por su propia cuenta o va a requerir el uso prolongado de servicios o programas públicos para vivir en este país. Se considera que una persona es una carga pública cuando recibe o es probable que reciba 12 meses de beneficios públicos en un periodo de 3 años. Entonces, si recibo alguna ayuda del gobierno, ¿luego no me darán los papeles? No, eso no es así. Usted puede y tiene derecho a recibir ayuda del gobierno, ya que no toda la asistencia que reciba cuenta en la determinación de la carga pública. Existe en este punto una confusión muy grande que se originó durante la administración del presidente Donald Trump, que cambió durante su mandato las directivas vigentes desde el año 1999. Esos cambios incluían a la ayuda médica, alimenticia o de vivienda como factores de carga pública, y atentaban contra la posibilidad de obtener la residencia permanente. Sin embargo, esas directivas fueron canceladas el 23 de diciembre de 2022. ¡Qué buena noticia! Entonces, ¿qué beneficios son considerados ahora como carga pública? Son tan solo 2 tipos de ayudas. La asistencia económica en efectivo para mantener los ingresos, con planes como la seguridad de ingreso suplementario, la asistencia temporal para familias necesitadas o programas de asistencia financiera llamada asistencia general. También el cuidado pagado de largo plazo, pagado por el gobierno, con planes similares al Medicaid u otra atención médica institucional prolongada pagada en un hogar de ancianos o centro de salud mental. La atención médica del tipo Medicaid que no es de largo plazo, los alimentos y muchos otros beneficios públicos ya no son considerados para fines de carga pública. ¡Qué alivio! ¿Y a quiénes no afecta la regla de carga pública? La mayoría de los inmigrantes no tienen que preocuparse en absoluto por la carga pública, ya que no se aplica a todas las personas. Los ciudadanos estadounidenses por naturalización, los residentes permanentes legales, los refugiados, asilados, titulares de visas de inmigrante especial, los jóvenes inmigrantes especiales, los que tienen visas U o visas TIU o persona bajo la ley de violencia contra la mujer, entre otros, están exentos de la carga pública. Así que ya sabe, no tenga miedo de solicitar ayuda al gobierno si así lo requiere. Y recuerde, busque siempre ayuda con profesionales en temas de leyes migratorias. Así que ya sabe, no cree todo lo que le dicen sus amigos u otra gente que los escucha, vaya a saber dónde. Mi recomendación siempre es que hay que buscar y consultar con un abogado. Volveremos la semana que viene con esta sección de mitos versus realidades. Se crió rodeado de músicos y llegó a ser un maestro con el violín. Ahora utiliza su talento para que profesores usen la música en sus enseñanzas de historia y matemática. Ya regresamos. Con mucho gusto te descubrir los secretos mejor guardados. Sábado, 2:30 p.m. Este, 11:30 a.m. Pacífico. Bienvenidos nuevamente a Inmigrantes, el camino hacia un sueño. Pablo Méndez Granadino tenía tan solo 1 año cuando su familia tuvo que dejar un El Salvador lastimado por la guerra civil. Su crianza sería lejos de su patria, pero cerca en el corazón. Tanto así que, a pesar de haberse criado en California, regresaría a su tierra para fundar una escuela de música en el pueblo donde nació su padre. Esta es su historia. Las paredes de este hogar cuentan la historia de sus moradores, instrumentos colgados, partituras y recuerdos de viajes realizados a través de la música. Es la morada de un joven centroamericano que busca cambiar el mundo a través del arte que lo apasiona. Hola, soy Pablo Méndez Granadino. Vengo de San Salvador, El Salvador. Mi papá era músico. Bueno, los dos eran músicos cuando se conocieron. Mi papá era violinista para la Sinfónica, era bien joven cuando se juntó con ellos. Mi papá le dieron una beca para estudiar música aquí, entonces eso era como una puerta que nos abrió a inmigrarnos para acá. Y también me imagino que la guerra tuvo mucho que ver también ahí en las 80s. Yo nací en 84, así que en medio de la guerra civil en El Salvador.
Con Pablo de tan solo 1 año, la familia se instalaría en la ciudad de Los Ángeles. Allí su padre realizaría los estudios para los que había sido becado. Recuerdo que vivíamos en situaciones algo complicadas, ¿no? Como éramos pobres. Y hasta un tiempo también viví en un cuarto con mi papá. Estábamos solo en un cuartito rentando un amigo de mi papá que tenía un cuarto disponible y ahí estábamos compartiendo con él. Su padre era por entonces un consumado violinista que lograría proveer a su familia dando clases de música y participando en presentaciones en vivo. Le fue muy bien en la música, empezó a tocar música popular y le dieron trabajos, tocó con Tito Puente, tocó con Juan Gabriel. Mi papá me llevaba a donde él daba clases, entonces en el ambiente siempre había músicos, siempre había música en la casa. Sería así como Pablo comenzaría a dar él también sus primeros pasos en el arte del violín, y con el tiempo se convertiría a su vez en todo un maestro. Mi papá siempre me enseñaba, mi mamá siempre me daba la motivación también de seguir practicando. Leo música, me gusta escribir música, me gusta escribir canciones populares también. Música como tipo salsa o con ritmos cubanos, me encanta como explorar eso. Con el paso de los años, Pablo tendría la posibilidad de regresar al pueblo natal de su padre, San Pedro Perulapán en Cuscatlán, El Salvador. En 2015 me fui para vacaciones a visitar a la familia y vi una comunidad con mucha necesidad de desarrollar cultura. Entonces decidí quedarme y abrir una escuela de música en el pueblo de donde nació mi papá. Ese sería el inicio de Armonía Cuscatleca, una organización sin fines de lucro que busca promover el aprendizaje de los instrumentos musicales para niños y jóvenes como un camino de desarrollo personal a través de las artes. Reclutamos a las escuelas, vamos a las escuelas, tocamos para los niños y ahí les damos las aplicaciones para que o las solicitudes para que sus padres lo puedan llenar. Ofrecemos música o clases de música gratis, instrumentos, profesores que viven allá y sí, ahorita tenemos como 65 estudiantes. Todo es gratis, sí. Las clases, los instrumentos, los viajes a los conciertos. No solamente estamos enseñando cómo tocar un instrumento, ¿no? La música abre otras puertas a la sociedad. Te sientes parte de un equipo y pues abre las almas a conectarse. Cuando no se puede con palabras, con música se puede abrir el alma. La escuela participa también de las actividades de la organización Música Sin Fronteras, que promueve que los maestros utilicen a la música como parte de la enseñanza de otras disciplinas como matemática o historia. Estamos plantando semillas, ¿verdad? Y esas semillas van a crecer a esos gran árboles y de esos árboles van a caer los frutos y ojalá lo que ellos aprenden con nosotros en Armonía Cuscatleca lo enseñan a sus hijos y ellos a sus hijos. Así que vamos así como creciendo poco a poco. Un trabajo de siembra que Pablo sueña pueda extenderse a todos los rincones de su patria. Nos gustaría ver que el proyecto crece en todo El Salvador. Hemos trabajado en diferentes pueblos, no solamente San Pedro, Perulapán, y con la metodología que estamos usando yo creo que es posible. Hay mucha cultura que promover y muchas cosas bonitas de El Salvador que queremos que la gente conozca. Pablo cree profundamente en el poder sanador de la música y que su presencia resulta indispensable para retomar el diálogo acerca de lo que pasó en El Salvador, como para que no vuelva a repetirse. Llegamos así al final del programa de hoy y estos son los temas que trataremos la semana que viene. Lleva más tiempo en los Estados Unidos que lo que vivió en su país. Sin embargo, su única esperanza para residir legalmente es que se apruebe la ansiada reforma migratoria.
Tuvo que huir de una guerra y llegó a los Estados Unidos solo con lo puesto. Ahora ya es ciudadana y administra uno de los restaurantes favoritos de la comunidad nicaragüense en la Florida. Eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene.